Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Como vieron en el título, les voy a hablar de Juana I de Navarra, también reina consorte de Francia por su matrimonio con Felipe IV el Hermoso. Juana fue reina de Navarra muy joven y de niña fue a la corte francesa y crecería junto a su futuro marido. También sería madre de 3 reyes franceses, dando comienzo a los Reyes Malditos, y fue la última reina de la Casa de Champaña, comenzando a reinar en Navarra la dinastía Capeto. Este video es a pedido de Alessandro Vélez. Juana de Champaña y Artois nació el 14 de enero de 1271, aunque algunas fuentes dicen 1273, en Bar-sur-Seine, Francia. Era hija del rey de Navarra, Enrique I, apodado el Gordo, y de su esposa Blanca de Artois. Juana tenía un hermano mayor llamado Teobaldo, pero falleció antes de nacer Juana, debido a un descuido de su nana que se le resbaló y cayó por el balcón. Por lo que Juana, ya ni bien nació, era la heredera del reino de Navarra y del condado de Champaña y de Brie. Su padre falleció en 1274, así que al año o a los 3 años, Juana se convirtió en reina, siendo su regente su madre Blanca. El reino de Navarra entraría en una crisis, ya que antes nunca hubo una mujer como gobernante, y además de que su madre no tenía suficiente poder para ejercer la regencia. Al principio, se arregló el matrimonio con Enrique, hijo del rey inglés Eduardo I, aunque luego Blanca rompería este compromiso. El tema que Navarra era disputado por los franceses, aragoneses y castellanos. Todos los reinos buscaban arreglar el matrimonio de Juana con alguno de sus herederos para así anexionarse Navarra. Blanca se decidió por los franceses, ya que el rey Felipe III de Francia era su primo hermano. Juana partió a la corte francesa para su protección, prometiéndose en 1275 con uno de los hijos del rey, Luis o Felipe. Con esto, el rey francés se convirtió en regente hasta la mayoría de edad de Juana. En 1276 muere el delfín Luis, siendo heredero de Francia Felipe, y con quien se comprometió Juana. Juana, que creció al lado de su futuro marido, se la describe como una niña un poco rellena y simple, y se casaría con el delfín en 1284 en la Catedral de Notre Dame, teniendo Juana 11 o 13 años y Felipe 16. El matrimonio fue feliz y armonioso, ya que habían crecido juntos. Se sabe que Felipe la amaba y respetaba, y con este casamiento se lo nombró a su marido, también rey de Navarra, como Felipe I y conde de Champaña y de Brie. A partir de ahí, el reino de Navarra iría ligado a los reyes franceses. Al siguiente año, 1285, moría Felipe III de Francia, convirtiéndose en rey su marido Felipe como Felipe IV, conocido también como el Hermoso, y Juana como reina consorte de Francia. El matrimonio tuvo un total de 7 hijos, de los cuales 3 serían reyes de Francia y Navarra, y la hija menor, reina consorte de Inglaterra. Margarita nació en 1288 y falleció en 1294, Luis en 1289, futuro Luis X de Francia, Blanca en 1290, pero falleció en 1294, Felipe en 1292, futuro Felipe V de Francia, Carlos en 1294, futuro Carlos IV de Francia, Isabel en 1295, futura reina consorte de Inglaterra, y Roberto en 1297, falleciendo en 1308. Juana nunca visitaría Navarra. Se dice que Felipe no quería que se alejara de él, aunque sí dejó que se ocupara tanto de Navarra como el condado que sí visitaba seguido. A través de los gobernadores, nombrados por su marido, Juana dictaba edictos y se acuñaron monedas con su imagen. En 1294, Felipe la nombra regente de Francia si le sucedía algo y su primogénito todavía fuese menor, demostrando y confiando en la capacidad de Juana a nivel político. En 1297, el conde de Bar invadió el condado de Champaña y Juana, sin intervención de su esposo ni consultándole, formó y dirigió el ejército, logrando vencer al conde y llevarlo a prisión.
También acusó al obispo de Troyes de haber robado fondos de Champaña. En 1304, Juana decidió preparar su testamento, donde estipulaba que en París se fundara una institución de enseñanza que luego sería conocido como el Colegio de Navarra, donde podían estudiar franceses y navarros. Juana fallece repentinamente el 2 de abril de 1305 en el castillo de Vincennes, Francia, a los 34 o 32 años. Algunos historiadores dicen luego de un parto donde el niño nació muerto, y otras versiones que fue por brujería de parte del obispo de Troyes, que supuestamente le clavaba un alfiler a una imagen de la reina. El obispo fue arrestado en 1308 y enjuiciado, siendo liberado en 1313. Juana fue enterrada en el convento de los franciscanos en París, pero su tumba fue destruida por un incendio en 1580. Su sucesor en Navarra y en el condado fue su hijo Luis como Luis I, que luego reinaría Francia. Su marido no se volvería a casar. Juana fue una reina que dentro de todo pudo ejercer en su reino y condado. En los momentos necesarios actuaba sin esperar a su marido, con quien tuvo un buen matrimonio. A sus hijos se los llamó los Reyes Malditos por una maldición de los caballeros templarios que Felipe IV se encargó de exterminarlos, ya que les debía bastante. A esta reina la podemos ver en la serie Nightfall. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. No se olviden de su like y de compartirlo y de suscribirse y activar la campana. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.